Disculpas por el atraso que venimos desde la mañana acumulando. Y primero le quiero dar las gracias a Juan Pedro Pinochet por su amabilidad de venir al Summit a platicarnos y su amabilidad doble de mover su charla de antes del almuerzo a después del almuerzo. Y voy a presentarlo brevemente para que los que no lo conozcan tengan un poquito más de información sobre quién es. A ver, déjenme, aquí está. Juan Pedro Pinochet Becerra, administrador público de la Universidad de Chile, director ejecutivo de Un Techo para Chile y de Un Techo para mi País, desde noviembre del 99 hasta el 16 de noviembre del 2011. Actualmente se desempeña como presidente ejecutivo de Gestión Social, consultora que fundó hace 16 años y que ha trabajado con más de 100 empresas para integrar la sostenibilidad desde una perspectiva del negocio. Además, es director de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, director de Corporación Nuestra Casa y director de la Fundación Buen Vivir y Buen Morir. Juan Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Él tiene un vuelo que tomar, entonces va a ser un poco apresurado, pero gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros. Gracias. ¿Puedo hablar en castellano puro? Yo no sé si me cagaron por ser el último antes del almuerzo o el primero después del almuerzo. Y yo creo, estoy de acuerdo contigo. Están todos con sueños, nos tomamos una copita de vino, pero voy a ser breve. Juan Pedro Pinochet, honro mi apellido, para los que les guste bien, si no, bien también. Yo voy a hablar a partir de mi realidad, que es de Chile. Sé que hay muchos de otros países, pero creo que nuestra realidad de Chile es similar o casi igual en todo nuestro continente. Nosotros como Chile llevamos 3 años con cambios significativos en lo que es sociopolítico. Se nos juntó el famoso estallido social con la pandemia, pero no es un problema que de los últimos 3 años. Yo creo que se venía fraguando algo hace más de una década. Y yo creo que esta realidad nuestra también se vive de alguna manera en nuestro continente. Esto, y hablando, porque me toca hablar de relacionamiento comunitario, esto hace de que pensemos o tengamos en cuenta de que la definición de comunidad quedó obsoleta, esto de entender la comunidad como el territorio aledaño al centro de operación de cada empresa. Básicamente por los cambios sociales y por lo que significa la globalización y la conectividad. Eso hace que hoy día las comunidades vayan más allá de una comuna, ciudad, región, país. Hasta el nivel internacional va a depender de los intereses de algunas organizaciones. Ustedes padecen a veces de organizaciones internacionales que joden. Dicho eso, y el título de esta tercera edición del Summit Latinoamericano dice Sostenibilidad de la pesquera y de la acuicultura. Quiero partir hablando de qué entendemos por sostenibilidad. Nosotros como Gestión Social, que es una consultora, adherimos a los distintos conceptos. Un concepto es la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo social, económico y ambiental. Un segundo concepto de sostenibilidad es el que dice relación con satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Nosotros sí tenemos nuestro propio concepto, el cual dice que es la capacidad
de las empresas o de las organizaciones para adaptarse al nuevo contexto, al nuevo entorno, asumiendo desafíos de largo plazo, buscando la estabilidad económica, financiera y ambiental propia de las empresas y de la sociedad en conjunto. No es solamente buscar la estabilidad en los 3 ámbitos de la empresa, sino procurar la estabilidad en esos 3 ámbitos de la sociedad. Esto lleva a 3 imperativos que para mí son claves. Uno es la búsqueda del equilibrio entre lo ambiental, social y económico. Lo segundo, y nos cuesta mucho, y no solamente un problema de esta industria, sino de toda la industria, el tema de la visión de largo plazo. Y tercero, y ahí de nosotros como consultores nos gusta buscar la forma de internalizar los impactos positivos y negativos de los distintos grupos de interés en nuestra cadena de valor, en nuestro quehacer, en nuestro negocio. Separarlo y no tener una visión integradora, yo creo que no vamos a hacer los cambios reales que necesita nuestra sociedad. Entonces hay que integrar estos imperativos en el negocio. En cuanto al relacionamiento comunitario, obviamente hay que tener una visión de largo plazo. Ser buen vecino es hablar de largo plazo. Segundo, es construir compromisos reales entre la empresa y la comunidad, pero que vayan orientados al desarrollo del territorio. Y cuando hablo de desarrollo, no es solamente algunos aspectos culturales o de emergencia, sino un desarrollo económico real de la comunidad, con un modelo participativo y algo que yo he aprendido con mis años, con un criterio de horizontalidad. No basta con esta visión paternalista, filantrópica de dar. Es solamente reconocer la dignidad de los pueblos que viven en las comunidades aledañas a las operaciones de ustedes. La industria de la pesquera y la acuicultura, al menos en nuestro país, es de una real importancia. Creo que está dentro de los 3 principales industrias que contribuyen a las exportaciones de nuestro país. No es menor esta industria todo lo que significa para nuestra economía. Pero hay tensiones sociales que me gustaría mencionarlas y ver qué se puede hacer. La primera es que hay que decir con claridad que hay daños ambientales que se le atribuyen a ciertas localidades donde opera la industria. Segundo, hay una dispersión geográfica, al menos en Chile, que no es menor. Basta ver el mapa de Chile, que es una cosa larga de miles de kilómetros que complejiza las operaciones. Tercero, la dispersión de la inversión social. Un dato, Salmon Chile, que es un gremio, tiene un reporte del año 2020 donde señala en ese reporte que se hicieron 1.187 acciones comunitarias. Eso habla de un grado de dispersión no menor. Cuarto, la zona de influencia compartida entre las distintas empresas de la industria. Cuesta mucho identificar cuál es la zona de cada una, de quién es la responsabilidad, cuáles son los aportes. Eso es una dificultad, diferenciar la zona de influencia. Y por último, para tratar de buscar el equilibrio, y por mi experiencia, creo que las organizaciones territoriales, básicamente la Junta de Vecinos, en Chile hablamos de la Junta de Vecinos, son de baja representatividad. Tenemos la costumbre de conformar mesas de trabajo con la Junta de Vecinos, pero hablando castellano son poca gente, pocas personas. Dicho eso, ¿qué es lo que planteamos? A todo esto, anterior a mí, había un señor que está
online, virtual, y hablaba de que los peces gordos se comen a los peces chicos. El cambio de nuestra sociedad es al revés. Los peces chicos, cuando se juntan, se comen al pez gordo. Y eso es un dato que no solamente en la industria de ustedes. A nosotros, por ejemplo, uno de los grandes demandantes del servicio nuestro son las inmobiliarias. Hoy día tú no puedes construir un edificio grande si no tienes contemplado en tu negocio la relación con la comunidad, porque te votan el proyecto. Dicho todo eso, ¿qué es lo que planteamos? Primero, usar las herramientas digitales. Y cuando digo digitales es para obtener información y para entregar información transparentemente que nos permitan a tiempo ver los impactos y las controversias que se generan en las comunidades, pero a tiempo. Hoy día, cuando hablamos de la transformación digital, solamente estamos pensando al interior de la empresa y no usamos estas herramientas para relacionarnos con los distintos grupos de interés. Estas herramientas tienen que ser bidireccionales. No es solamente hacia allá. Tenemos que buscar la forma de que la comunidad nos vaya informando, contando sus pareceres. Y eso hay que usar la herramienta. Segundo, y cuando yo hablaba de la Junta de Vecinos, creo que es clave aumentar la cobertura. Y cuando hablo de cobertura, no solamente llegar a través de la Junta de Vecinos. Nosotros hemos comprobado de que llegar a los jóvenes, a los niños, a través de la escuela, los colegios, tiene millones de virtudes. Por de pronto, que conozcan qué hace la industria. Nuestro problema como país o como continente es un problema cultural, de desconocimiento. Y eso hay una responsabilidad de ustedes como empresa de informar, de dar a conocer, y eso es a través de los niños, los jóvenes, los adultos mayores. No nos olvidemos los adultos mayores, que son parte de una sociedad, y que no llegamos a través de la Junta de Vecinos, porque las juntas de vecinos son cerradas. Otro aspecto que creo que es clave es los embajadores. No, muchas veces nos ha tocado de que hay problemas con una comunidad pequeña y cuando preguntamos al gerente de la planta y nos dice, le pregunto yo, de los trabajadores tuyos, pues supongamos 100, ¿cuántos viven en esa comunidad? El 80%. Bueno, tu primera labor es conformar a embajadores de tu quehacer en esa comunidad. Un dato o una anécdota. Hace unos años, hablando con un gerente de relacionamiento comunitario de una gran minera de nuestro país, me contaba que en el norte ellos hacían tremendas inversiones sociales, millones de dólares. Pero bastaba que un operario de la mina fuera a un supermercado y maltratara a la cajera y todo se iba al tacho. Entonces es clave conformar y hacer forma activa a embajadores, a los trabajadores. Y no solamente a los trabajadores, sino a los proveedores. Yo creo que al final es toda una cosa integradora. Lo otro, y aquí yo miro a un señor que es de un gremio, yo creo que cuando hablamos de colaboración es clave el rol de los gremios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, yo decía de que es difícil o se dificulta ver cuál es la zona de influencia, básicamente porque cada empresa actúa por sí sola y no hay sinergia en el quehacer y no se potencian las cosas que hacen. Por lo tanto, el gremio tiene que aunar y buscar la sinergia y forma colaborativa abordar esas comunidades. Anterior a mí escuché mucho del tema de la competencia. Está bien, hay que competir. Pero en cuanto a la comunidad, yo creo que al revés, hay que colaborar en vez de competir. Porque al final los que pierden son ellos mismos, son ustedes mismos. Y por último, y hablando de inversión social, lo primero que creo que hay que construir, y es un deber de ustedes, construir indicadores de calidad.
indicadores que hablen de la real necesidad de los territorios, que evalúe los impactos de los programas sociales en esos territorios, pero que vaya más allá de la mera indicador de número de beneficiarios, número de lucas gastadas en esa comunidad. Es tan obvio lo que se hace en cuanto a indicadores que yo creo que hay que hacer un doble clic y hay que hacerlo mejor. Indicadores de calidad. Y por último, en cuanto a inversión social, al menos en Chile, el próximo año se viene duro, y lo más probable es que empecemos a pensar en racionalizar la inversión social. Es obvio y es legítimo y está bien, pero en anterior a racionalizar o disminuir gastos, para mí la racionalización es focalizar. 1.187 acciones comunitarias hablan de un grado de dispersión no menor. Y no tiene efecto en las comunidades, no se genera un desarrollo territorial. Por lo tanto, cuando hablemos de racionalizar, al menos hagan el ejercicio de focalizar y quizá con el mismo gasto o el mismo monto de inversión tengan mejores resultados. Y eso le quería compartir. Muchas gracias. Conciso, directo, claro y eficiente, porque ya se va al aeropuerto el señor. Bueno, vamos a continuar con todos en esta sala, todavía no nos dividimos, con el panel titulado Presente y Futuro de la Acuicultura, moderado por Bill Henning de Global Seafood Alliance en Latinoamérica, a quien le pedimos que pase al estrado, y Sandra Bravo, Branko Papic, Rolando Ibarra y Manuel. Sí, por favor. Bueno, no sé si van a… Sí, lo vamos a hacer allá, pero primero nada más quería hacer unas… Los que tienen presentación es la flecha de abajo. La flecha de abajo, ok. Muy bien, pues muchas gracias y… Buenas tardes. Despierten. Ahorita hubo mucha plática de mezcal hace rato, así que creo que vamos a hacer algo sobre eso más al rato. Primeramente, nada más quería introducir a Branko y a Sandra. Branko Papic es presidente de AMIChile, que es la Asociación de Miticultores en Chile. Es gerente de asuntos corporativos de St. Andrews, biólogo marino, 22 años ligado con la miticultura en Chile y gran kayakista. Y Sandra, doctora, es ingeniero pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Magister en Acuicultura y Gestión Ambiental en la Universidad de Genoa, en Italia, y tiene su doctorado en la Norwegian School of Veterinary Science. Desde 1982 ha estado vinculada a la industria del salmón y actualmente es académica en el Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile. También tenemos… espérense un segundito aquí porque estoy tratando de hacer esto en orden. A Rolando Ibarra, médico veterinario con 20 años de experiencia en acuicultura, trabajando en temas de salud de peces, seguridad alimenticia y sustentabilidad. Actualmente es un Fellow on Aquaculture Sustainability con el Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, que es una ONG cuya misión es inspirar la conservación de los océanos. Y finalmente tenemos a Manuel Lepe. Manuel es un biólogo. En los últimos 28 años ha estado desarrollando criaderos de truchas y ranas toro en áreas rurales del centro de México.
Es el director de Neminatura y además de producir pescado de alta calidad para muchos mercados, apoya la protección forestal. Y finalmente Manuel tuvo el buen sentido de casarse con Citlali, así que eso es lo que lo hace famoso. Así que comenzaremos. Miren, estaba viendo el tema y cuando platicamos sobre sustentabilidad y sustentabilidad acuícola, lo veo de dos puntos. Por un lado, tenemos el desarrollo o el futuro, el desarrollo en lo que es las técnicas de acuacultura, genética, alimentación, epidemiología, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos otro, que es la realidad es que el 89% de la producción acuícola es de pequeña escala. Y la formalidad de estos productores de pequeña escala es alrededor del 10%. Así que hay muchos productores, hay mucha necesidad de integrar a estos pequeños productores, atraerlos en el camino hacia unas prácticas responsables que van a resultar en operaciones duraderas, sustentables, porque muchos, a como están operando ahorita, no van a durar y van a seguir sufriendo, así que eso es parte de lo que vamos a discutir también. Así que comenzaremos. Sandra, por favor. Me dicen que es el de abajo. El de abajo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este interesante summit. Y yo les voy a hablar acerca de los desafíos de la acuicultura, aspectos ambientales y sanitarios. ¿Ya? Bueno, voy a partir por la primera lámina, que en realidad ustedes ya lo deben tener totalmente internalizada, porque se ha hablado justamente de lo que ha ocurrido con la FAO, de las proyecciones de crecimiento, ¿cierto? Y un poco lo que decía Billy con respecto a de la acuicultura mundial, que un porcentaje importante corresponde justamente a lo que es acuicultura de pequeña escala. Y en el caso de Chile, la verdad que nosotros estamos en las dos áreas, estamos en lo que es acuicultura intensiva, empresarial, y también en la acuicultura de pequeña escala. Hay una proyección de crecimiento al 2030 por parte de la FAO de un 14%, pero la FAO también dice de que, si bien es cierto, había un crecimiento acuícola importante a nivel mundial, este se ha producido a menudo, esto es textual, a menudo a costa del medio ambiente, por lo que el desarrollo acuícola sostenible es esencial para atender en la creciente demanda de alimentos acuáticos. Y eso tenemos que hacernos parte todos. ¿Ya? Acá también es información por parte del último reporte de la FAO, donde se muestran los principales productores, países productores a nivel mundial, y Chile está en el número 8, después de Noruega. Y si nos vamos solamente a la producción de peces marinos, Chile está en el número 3, después de China y Noruega. Por lo tanto, somos un actor importante dentro de lo que es la acuicultura mundial, y eso nos hace también tener que ser tremendamente responsables con respecto a lo que estamos haciendo en nuestro país. ¿Qué es lo que ocurre con Chile? Bueno, aquí ya lo habíamos dicho, es un país delgado, o sea, angosto, largo, y somos un país marítimo por excelencia. Nuestros primeros pasos siempre estuvieron asociados a lo que es las pesquerías, y en la medida de que las pesquerías fueron colapsando, ¿cierto?, declinando, la acuicultura se fue desarrollando, y eso ha hecho de que seamos un actor importante a nivel mundial. Pero la acuicultura para Chile es tremendamente importante, es la tercera actividad económica más relevante y es la segunda actividad en exportaciones. Por lo tanto, no podemos esperar de que la acuicultura desaparezca y tenemos que esforzarnos porque sea sostenible en el tiempo. Una actividad económica, la acuicultura es una actividad económica con amplia escala de producción, ingresos y empleo en Chile. Con fines de exportación tenemos una lámina ahí que es del año 2018, pero no ha cambiado mucho, donde la principal producción en volumen son los salmones y truchas,
seguido de los choritos, donde la próxima presentación va a estar enfocada en ese tema, concentrada en un número muy reducido de especies, que es un poco lo que muestra la lámina, pero también tenemos una acuicultura a pequeña escala, ¿ya?, que es una actividad realizada principalmente en forma artesanal por micro y pequeñas empresas, y está concentrada principalmente en algas, pelillo, ¿ya?, y en moluscos, donde también están los choritos, y también hay truchas cultivadas a pequeña escala, pero en muy bajo volumen. Esa es la realidad de lo que tenemos en Chile, pero como comentábamos, y en estos últimos años hemos visto una presión tremenda sobre la acuicultura en Chile, principalmente sobre la salmonicultura, y hay una serie de impactos asociados a la producción de salmones. Se habla de un deterioro del medio ambiente acuático, un deterioro en los fondos marinos, hay generación de sulfuro de hidrógeno y una afectación a los otros organismos que habitan en el mar, ¿ya? ¿Cómo los vamos resolviendo? Bueno, acá con respecto al uso de antibióticos, para nadie es un misterio, ¿cierto? Chile es uno de los países dentro de los productores de salmón el que más usa antibióticos. Lamentablemente tenemos una enfermedad rickettsial que es tremendamente difícil de mantener bajo control, pero lo que se ha tratado de hacer que en ausencia de más medicamentos, en ausencia de vacunas efectivas, el foco se ha puesto en la bioseguridad, en la prevención y en el bienestar animal. Tratar de entregarle a los animales las mejores condiciones para que no se enfermen y así no usar antibióticos. En el otro punto que también se pone foco, ¿cierto?, es en el uso de la pesca, de la harina de pescado para la fabricación de alimentos, en la harina y aceite de pescado para la fabricación de dietas para la acuicultura. Estamos trabajando, en el caso de Chile, con salmones que son carnívoros, por lo tanto su dieta siempre ha estado en base a harina y aceite de pescado, pero hoy día estos salmones están siendo transformados en veganos y vegetarianos, donde se ha disminuido considerablemente el uso de harina de pescado para la alimentación de estos salmones. Hay monitoreo de las alteraciones ambientales también generadas por la producción intensiva, y aquí tenemos una presión, la industria tiene una presión importante por parte del Ministerio del Medio Ambiente, que de alguna u otra forma obliga a que la salmonicultura y la acuicultura haga bien las cosas. Un tema que es súper relevante y que es relevante también para todo lo que es acuicultura de pequeña escala es educación y capacitación. No basta con solamente preparar a los gerentes o a los profesionales que están en la industria. La información tiene que fluir hacia las personas, hacia los empleados, hacia los profesionales y personas que están en la parte baja, que están en el día a día y que están a cargo de la producción. Y lo otro que es sumamente importante también es la implementación de regulaciones, pero que sean atingentes, que sean focalizadas, porque lo que nosotros necesitamos es una acuicultura que sea sostenible y sustentable, pero en el tiempo, porque es tremendamente importante como generación de beneficios económicos para nuestro país y para los países que desarrollan acuicultura. Ya, acá lo que tenemos es el efecto, ¿cierto?, de los antimicrobianos en el ambiente, cómo tiene efecto sobre los otros organismos que están circundantes y cómo también tiene efecto en el consumidor final. Por lo tanto, aquí tomando esta frase también de la FAO y de la OIE, cómo hacemos uso prudente y responsable de los antimicrobianos en la acuicultura. Bioseguridad, tremendamente importante. En la sesión de ayer se hablaba de bioseguridad, identificar cuáles son los puntos, cuáles son los factores, ¿cierto?, que predisponen a la expansión de los patógenos y también a la introducción de nuevos patógenos. Esta es una actividad tremendamente importante y cuando la hacemos en forma intensiva
tenemos mayores riesgos sanitarios y eso es uno de los grandes temas que enfrenta la acuicultura, no solamente aquí en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Ya? Así es que estos son temas que estamos incorporando y este otro tema, que es bienestar animal, la verdad es que en ausencia de medicamentos, de más vacunas, tenemos que volver a la esencia nuevamente y tratar de entregarle a los peces o a los animales que estamos cultivando las mejores condiciones para que ellos puedan desarrollarse, crecer y que esto siga siendo un negocio en el tema acuícola. Donde se ha puesto el foco también es en la alimentación. Yo les comentaba de que en el caso de los salmones inicialmente se indicaba que para producir 1 kilo de salmón se requerían 10 kilos de captura de peces. Hoy día la información, esto es del año 2019, se utilizan 660 gramos de pesca para producir 1 kilo de salmón. Y lo que está ocurriendo con Chile es que si miramos esa lámina de 1990, ¿ya? Está cuánto se utilizaba. Se utilizaban 65% de harina de pescado y 24% de aceite de pescado, y ya en el 2018 la figura cambió totalmente y hoy día la producción en jaula, la producción en engorda, las dietas no tienen harina de pescado, pero sabemos que de todas maneras la harina de pescado se sigue utilizando en acuicultura, pero ahí están todos los reemplazos que se han generado para poder sustituir las proteínas y los aminoácidos que requieren los peces. Lo mismo con respecto al aceite de pescado, ha habido mucha investigación, mucho desarrollo para poder obtener una dieta, ¿cierto?, que le entregue todos los requerimientos que tienen estos animales, pero sin afectar lo que son las pesquerías. ¿Ya? Por último, lo que yo quería comentarles es que aquí, dentro de la acuicultura, dentro de la salmonicultura que hace Chile, ha habido mucha investigación, mucho desarrollo, mucho conocimiento, justamente para poder lograr los volúmenes que tenemos hoy día. Y un poco, Chile, esta es la última parte del mundo, por lo tanto, nuestros competidores son países bastante desarrollados y tenemos que estar a la altura de ellos, pero también a la altura del consumidor, de los requerimientos del consumidor, y con un foco en la sustentabilidad y en la sustentabilidad del planeta. Así es que importante es la generación de conocimiento y la divulgación de este conocimiento para poder abordar los desafíos que tiene la acuicultura. Eso era lo que les quería comentar, así que muchas gracias. Se está convirtiendo en algo supremamente importante para el consumidor y todos. A mí me gusta decir, nada más porque nos los vamos a comer, no quiere decir que tenemos que ser crueles. Eso es número uno. Y número dos, toda la investigación que se está haciendo en los alimentos y esa reducción de harina de pescado, etcétera, por primera vez les cambió el 20 a los productores. Antes era siempre, dime el precio, no me importa. Ahora de veras se están enfocando en la calidad del alimento y qué es lo que produce. Branco, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo les voy a hablar del mejillón chileno, de los choritos, como le decimos en Chile, nombre común que no conoce nadie en todo el mundo. Así que nos referimos al mejillón chileno en el mundo para que se conozca el producto que nosotros estamos trabajando aquí. En italiano, cozze, en francés, moule, en inglés, mussels, en alemán y en otro idioma, Mechellau,
en portugués, así que todo lo relaciona con mejillones. Adaptación de la mitilicultura o cultivo de mitílidos, en el caso de nosotros Mytilus chilensis, frente a los desafíos del cambio climático. Difícil el título de la presentación porque paradójicamente a nosotros nos afecta por ser un cultivo, una especie de cultivo muy relacionada con el medio ambiente, nos afecta enormemente cómo los cambios que puedan haber en los procesos oceanográficos lleguen a los choritos. Para conocer un poco y llegar a cuáles son los desafíos, les quiero presentar qué es lo que es la industria del mejillón en Chile. Hacer una breve reseña y qué etapas comprende. Bueno, ahí ven a uno de los primeros mitilicultores en la zona de Quillón. Partimos copiando las técnicas gallegas, en balsa, en batea, para cultivar los mejillones. Hace 78 años que se empezó a incursionar en este recurso endémico de Chile. Y ya en los años 60 el Estado empezó a crear proyectos para poder fomentar la acuicultura en poblaciones, sobre todo del sur de la provincia de Chiloé. Las etapas del ciclo de los choritos, hablando en chileno. La captación de semillas natural, no como en otros países que se permite sacar los juveniles de los bancos naturales. Aquí no podemos hacer eso. Tenemos que captar la larva de la columna de agua, ofrecerles sustratos artificiales para que se asienten y luego, dependiendo del mitilicultor, se la llevan a los centros de engorda, de siembra y engorda, a diferentes tamaños y densidades. Luego los procesamos en plantas súper modernas. Hoy en día Chile, desde el año 99, cuando comenzamos con la primera planta moderna gallega, Toraya, que todavía está en Chonchi, en la provincia de Chiloé. Luego, en el 2008, hubo un boom de crecimiento de plantas de proceso de chorito. Y en este momento, por lo menos en Amichile, hay 11 socios industriales, 12 plantas de proceso, 9 de las cuales están en la provincia de Chiloé y 3 están en el continente. 5 de las cuales, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5 son españolas. Una es colombiana. Las demás son chilenas. Y luego la comercialización a 66 países de todo el mundo, los 5 continentes, los choritos, como tienen símiles, primos por todos lados del mundo, los consumidores, desde que empezamos a industrializar, desde que se empezó a comercializar los choritos, los consumidores, cualquiera de nosotros no tiene idea si lo que se está comiendo es un chorito de Estados Unidos, un Blue Mussel, estoy hablando de carne, porque entre los neozelandeses y los choritos chilenos sí hay diferencia fenotípica cuando se ve la concha. El chorito de Nueva Zelanda es Green Mussel, es verde, y tiene un borde verde por dentro de la concha, así que es bien diferente. Pero si uno ve la carne, la verdad es que nadie sabe qué es lo que se está comiendo. Por lo tanto, tenemos símiles en todo el mundo y eso nos permitió crecer a una velocidad enorme en el mundo, con la comercialización de los choritos chilenos, industrialmente. Esta es una industria regional y por eso aquí les quiero mostrar cómo está distribuida la captación de semilla con esa sombra o la captación de la larva de los choritos, principalmente donde hay bancos naturales y donde los papás desoban a la columna de agua, la larva nada hasta que está en la etapa de asentamiento y nosotros le ofrecemos estos sustratos artificiales que son normalmente redes de desechos de la pesca que cuelgan y el chorito, la larva del chorito, en vez de irse a pegar a un tronco o al casco de un barco, a una roca, se pega a estos colectores. Y esos son los colectores en donde crecen por aproximadamente 4 meses. La mayoría de los mitilicultores los tienen ahí hasta que tienen 1,5 centímetros y se los llevan a sus centros de engorda. O son mitilicultores de semilla que le venden a los engordadores.
o son mitilicultores de semilla que arriendan el espacio para que los engordadores pongan sus colectores, o son mitilicultores de semilla que reciben el material, captan en el material que se les entregó por parte del engordador, bueno, diferentes fórmulas, pero captado en el ambiente natural. Centros de cultivo, ya ven, industria regional, 1.100 y tantos centros de cultivo en toda la región de los lagos, distribuidos por todos lados, en Chiloé continental y en el archipiélago de Chiloé, alrededor de la Isla Grande y las 40 y tantas islas que comprende el archipiélago, y plantas de proceso, como les dije, distribuidas entre el continente, desde Yanquihue hasta Chonchi. Atributos. Todo esto nos va a llevar finalmente a los desafíos ante el cambio climático, pero fíjense y se van contestando inmediatamente, o sea, cada uno de nosotros va a ir viendo cuáles son los desafíos. Estamos trabajando con un producto orgánico, no solamente porque algunos de las plantas de proceso lo han certificado orgánicamente, sino que es orgánico, no lo alimentamos. El chorito, el mejillón chileno, es endémico de Chile, Mytilus chilensis. Ya está bautizado gracias a la María Angélica Larraín a través de un estudio genético que fue validado en el mundo. Ya nadie nos puede quitar el nombre de mejillón chileno y la especie Mytilus chilensis, reconocida internacionalmente como nuestro chorito. La geografía del sur, fluctuaciones de marea de hasta 7 metros producen unas corrientes que recambian el agua y le dan condiciones de alimentación, oxigenación maravillosas para que crezcan rápidamente. Más encima nos pega la corriente de Humboldt casi a la cuadra del sur de la Isla Grande de Chiloé, así que las aguas son súper nutritivas, traen mucho aporte a la columna de agua. Tenemos ríos, en Chiloé hay muchos ríos y en la región hay muchos ríos, hay mucho aporte de agua, por lo tanto, de nutrientes desde la tierra hacia estas cuencas. Y hay abundancia de alimentos de los choritos. ¿Cuál es el alimento de los choritos? Las microalgas, principalmente. También se comen a sus propias larvas. Por eso no es bueno engordar en las zonas donde crecen, donde se captan las larvas, donde están las poblaciones naturales. Porque si le entra por el sifón al chorito, se lo va a comer. Se va a comer a sus propias crías. Así que ideal que se mantenga una separación entre las zonas de captación y las zonas, me queda 1 minuto y cuarto, y las zonas de engorda. Captación natural, como les decía, en estas áreas donde principalmente, supuestamente, están las poblaciones naturales de los papás que aportan con estos gametos y estas larvas, finalmente. Eso es un colector lleno de juveniles que después se van a ir a engorda. El ciclo, la larva se transforma en larva a punto de fijarse, se fija el sustrato y finalmente esos juveniles son los que nosotros llevamos a los centros de engorda, en donde, filtrando, crecen y lo que nosotros manejamos es básicamente la densidad en los sistemas de cultivo, nada más. Que no compitan entre ellos, para que crezcan parejitos y gorditos y coman harto. Siembra y engorda. Se siembra en líneas de a una, depende del lugar, pueden calarse hasta los 15 metros, normalmente son 10 metros. La captación se hace, depende del lugar, de la larva, hasta los 4 metros, importante porque eso demanda tener un conocimiento del área en donde se está ejerciendo la actividad para tener mayor eficiencia. También hay líneas continuas. Trabajamos en Chile con long lines, son líneas madres que están a flote y de ahí cuelgan los sistemas de cultivo, ya sean líneas de a una
o líneas continuas, que como aparece en la foto de esa siembra, suben, bajan, hacen un seno, suben, se amarran a la línea madre, bajan a 10 metros, 15 metros, suben, se amarran a la línea madre, bajan. ¿Cómo hacemos para sembrar? Nosotros hacemos esos chorizos o esos sausage, esa butifarra, ¿cómo le llama? Salchicha, con esa malla de algodón, hacemos un encalcetado. Nosotros sujetamos a los juveniles alrededor de un núcleo central que puede ser un cabo mussel ya inventado para la industria mitilicultora, que normalmente viene de Nueva Zelanda, pero se está fabricando también en Chile, o retazos de red o cuerda. Los gallegos ocupan unas cuerdas con unos palillos para mantener la densidad a lo largo de la cuerda, pero nosotros ocupamos cuerda, o red, o cabo mussel. Y los choritos se sujetan alrededor de este núcleo central de cuerda con este calcetín de algodón que se deshace justo al tiempo que los choritos crean el viso o pelo que les permite asentarse, fijarse al sustrato. Y ahí quedan durante 12 a 18 meses, depende del área, la competencia que haya en el lugar, la capacidad de carga que no se conoce, ahí voy a ir más adelante, de los lugares en donde crecen. Hasta que alcanzan aproximadamente los 6 centímetros, más de un 20% de rendimiento de carne versus el peso bruto, y ahí ya están listos para ser procesados en las plantas de proceso, la mayoría de las cuales son de cocido congelado. La cosecha se hace en barco o en plataformas y se llevan a la planta de proceso. Hoy en día ya hemos erradicado las mallas, unas mallas plásticas, todas ubican lo mismo, porque los choritos tienen cáscara, son duros. Todas hacen lo mismo en volumen, pero pesan más o menos, dependiendo si los choros están gordos o flacos, y pueden pesar entre 19 a 25 o 30 kilos, el mismo tamaño malla, pero eso lo erradicamos porque por cada 10 toneladas eran 500 mallas, más o menos, y una planta de proceso procesa 150 toneladas por turno, 2 turnos, en temporada alta, así que eran muchas mallas que se iban a la basura. Lo hemos cambiado por maxi saco o por beans. Y así se pueden reutilizar. Son envases reutilizables y duran varias cosechas. La planta de proceso, tecnología muy automatizada, falta mucho todavía por automatizar y sobre todo por la escasez de mano de obra tenemos mucha pega para inventar cómo automatizar ciertos pasos operacionales, pero los estándares son altísimos. Las plantas de proceso, el chorito básicamente se transforma en cocido congelado y conserva, pero principalmente en Chile el 90% es cocido congelado. Por lo tanto, los choritos están expuestos a mucha humedad, a temperaturas que les encanta a Escherichia coli, caca, y el tiempo y el alimento hace que los choritos sean muy fáciles de contaminar con E. coli. Por lo tanto, hay zonas de la planta que parecen pabellones quirúrgicos, que es justo después de la cocción. Entonces, y la tecnología, principalmente hemos adoptado tecnología para desgranar. Los choritos vienen pegados por sus propios visos, para lavar, para depilar, para sacarle el pelo a los choritos. Esas máquinas venían originalmente de la industria de la oliva, del aceite de oliva, le sacaban el palito a la aceituna con esas máquinas y fueron adaptadas a sacarle el pelo a los choritos. Y los túneles de ultracongelado se ocupan en los vegetales, principalmente en berry y en choclo, y etcétera, y nosotros lo hemos adaptado para la industria de los choritos para hacer carne, media concha, IQF, aparte de otros productos. Estos son los productos: carne de diferentes tamaños, calibres, media concha, entero conserva, entero sellado al vacío, se envasan vivos al vacío, con o sin salsa. Ocupamos salsa mantequilla, tomate y vino blanco. Proteína, hemos hablado. Productos del mar, proteína, ácidos grasos poliinsaturados, o sea, es un alimento excelente, muy nutritivo. Estos estudios los hicimos en San Andrews, en la empresa donde yo trabajo, con Green Ticket, una empresa acá de Puerto Vara, y demostramos que tiene esa huella de carbono. La emisión de gases de efecto invernadero es esa proporción.
1,42 kilos por cada kilo de producto final que elaboramos, FOB, 1,42 toneladas por cada tonelada, ya es un factor de... pero eso. En cambio, pero esto se produce porque no lo alimentamos, básicamente. Porque hay una huella de carbono que trae el tema de llevarle el alimento a la boca a los choritos, a los animales, alimentar en general. La huella... ¿Lo apagué? ¿O se apagó de allá? Ya, la huella hídrica también. A pesar de que las plantas de proceso ocupan 200.000 litros de agua a la hora, estamos tratando de mejorar esos 180 litros de agua dulce por cada kilo de producto final o tonelada, 180, ¿cómo se llama? Litros de agua dulce por agua de mar, por ejemplo, para no tener una huella hídrica tan grande. Y finalmente, nuestros choritos viajan por barco principalmente a los mercados de destino, en contenedores, high cube de 40 pies, porque van cocidos congelados, las latas viajan de otra manera, pero nosotros, como somos principalmente cocederos, se van en barco y la huella de carbono en destino es de 2,48 ¿cómo se llama? Unidades de gas de efecto invernadero por kilo o tonelada de producto final. Es una proteína buena para el planeta, pero es orgánica y es muy natural, y ahí vienen los desafíos. Las Platas, lo que producimos, somos el segundo cultivador mundial de choritos después de China. China, lamentablemente, por un lado, y bueno por otro. Yo soy biólogo marino, así que debería decir malo, que es malo, que no puedan exportar porque tienen el agua muy contaminada, pero es bueno porque no compiten contra nosotros. Y somos el primer exportador de productos derivados de los choritos. Certificaciones, incluyendo Best Aquaculture Practices. Tenemos muchas de sostenibilidad y protocolos COVID que hemos tenido que adoptar mucho. Comercializamos en todo el mundo y también nos apoyamos de marcas sectoriales. Ahora estamos nuevamente en China, abriendo el mercado de China por segunda vez con la marca sectorial. Antes era Patagonia Muscle y ahora se lo cambiamos a Chile Muscle, para seguir un poco las otras marcas sectoriales de Chile, porque todas decían Chile y la antigua marca sectorial de nosotros era Patagonia Muscle. Así que ahora le pusimos Chile Muscle from Patagonia. Variamos un poco. Todo lo que nos pegó la pandemia en Horeca lo recuperamos en retail. No nos fue mal durante la pandemia, porque producimos alimentos y el mundo es una proteína barata y el mundo consumió mucho chorito durante la pandemia, en todo el mundo. No nos fue mal, tuvimos números azules durante la pandemia. Más o menos las fluctuaciones no nos pagan mucho por el kilo de chorito, no son los $15 por kilo en el salmón. Y tenemos fluctuaciones, esas fluctuaciones que se ven en las líneas son por fenómenos naturales y también de mercado. Hemos tenido eventos de marea roja, no tenemos una relación, no sabemos si es que tiene una relación con el cambio climático, pero ahí ven ustedes cuando han habido florecimiento de algales nocivos, en Chile, que ha cerrado áreas de cultivo y hemos tenido que detener las cosechas y quedar paralizados por un tiempo en ciertas áreas por haber toxinas marinas. En Chile, veneno amnésico, diarreico y paralítico, principalmente las toxinas en general. ¿Para dónde exportamos hasta el año pasado? Hasta el año pasado, recalco, porque Europa del Este, este año vamos a ver cómo andamos con la guerra entre Ucrania y Rusia, pero principalmente vamos a Europa, íbamos a Europa del Este, luego íbamos a Estados Unidos, Asia, Oceanía, África y América del Sur, nada, al final. Comercialización a través de ProPescado, el gobierno, ¿cómo se llama? Corfo, el Programa Estratégico Regional de la Mitilicultura, el PER, Mitílidos, su pesca a través del mar a su mesa, y nosotros en Amichile también hacemos mucho gestión en
estrategias de mejorar el consumo, educar para que Chile aumente de 15,9 kilos por persona que comemos al año en productos del mar a más. Cualquier cosa es bueno. Como decía Bill, es una industria que emplea principalmente, son pequeñas y medianas empresas. La actividad participan 619 empresas, de las cuales un 89% son pequeñas empresas. Eso es súper importante y es consecuente con lo que decía Bill. La mitilicultura da 17.000 puestos de trabajo, 12.000 son directos y 5.000 indirectos. Y hay 16 gremios, entre los cuales estamos nosotros como AMIT Chile. Importante que hay mucha gente que vive en zonas, esta geografía es muy compleja. No cualquier persona puede trabajar un trabajo formal, ir a un banco a trabajar, ir a un negocio, a un almacén. Nosotros llevamos el trabajo formal a las islas, a esa geografía, a esos lugares que están súper perdidos, que para llegar a una ciudad se demoran 10 horas navegando o más. Tenemos programas de trabajo con el medio ambiente. De hecho, en AMIT Chile acabamos de terminar un acuerdo de producción limpia con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente en Chile. Y estamos cada vez trabajando más con mejorar la percepción de la comunidad hacia nosotros por el tema de la contaminación, sobre todo lo que se ve, que dicen que un 10% lo que van a las playas, un 10% de la basura que hay. Los desafíos: establecer un trabajo colaborativo entre las empresas, la academia, la autoridad y la sociedad civil. Eso se da todos los días. Muy importante abordar los desafíos de crecimiento porque vamos a crecer, hay mucha demanda en productos del mar. El mundo ha reconocido la calidad de los choritos del mejillón chileno, por lo tanto, tenemos que unirnos, y lo estamos haciendo ya hace mucho tiempo, en mesas de trabajo con las autoridades, con la academia, y con nuestra comunidad donde estamos, para poder trabajar en conjunto en que esto pueda crecer de manera equilibrada, respetuosa, sostenible. Instaurar instancias de diálogo permanente que faciliten el intercambio de opiniones y experiencias, generando relaciones de confianza, acciones conjuntas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Permiso social, lo que decían recién. Todo requiere permiso social hoy en día. Cualquier proyecto, por muy bonito que sea, si a la comunidad no le gusta, o si es que en las redes sociales se dice algo que no es de ese proyecto, no te van a permitir hacer el proyecto. Y las autoridades están del lado de la comunidad, principalmente. El Servicio de Evaluación Ambiental mide el impacto de cada uno de los impactos de un proyecto, siempre mirando mucho más que antes a la comunidad. Entonces, eso es muy importante. Innovar en tecnología. Ser más eficientes, me estoy refiriendo. Implementar sistemas de monitoreo ambiental. Nuestros productos son súper dependientes del ambiente. Y ustedes saben que ni siquiera sabemos de dónde vienen las larvas que captamos. No hay estudios buenos en trazabilidad de la larva, de dónde son los bancos naturales. Si los bancos naturales que existen están siendo bien manejados, si las vedas están siendo bien impuestas. Si es que hay más bancos naturales de los que hay. Estamos recién regulando el tema de la captación de semillas a través de los permisos especiales. Antes se hacían con permisos de escasa importancia. Hay un desafío en hacer mejor las cosas en un territorio, un maritorio, como le llaman ahora, cada vez más restringido, más chico. Vamos a tener que ser muy eficientes en el uso del medio ambiente, entonces, y donde crecen los choritos, y el borde costero. Por lo tanto, necesitamos monitorear el medio ambiente. No se sabe la capacidad de carga de las bahías, hay poco estudio en capacidad de carga. Los procesos ecosistémicos suenan ahora, ese término, pero falta mucho estudio para entender cómo está impactando el aumento demográfico de los pueblos. El no tratar las aguas servidas. Otras actividades acuícolas, portuarias, de pesca, etcétera, relacionadas con la nuestra, etcétera. Falta mucho estudio para entender y poder, ojalá, predecir de alguna manera lo que viene para adelante. Ordenamiento territorial, que cada uno tenga su espacio donde desarrollarse. Existencia de normativas dinámicas, lo que decíamos recién.
Vamos más rápido en I+D de lo que son las leyes y las normas. Por lo tanto, muchas veces va a depender del criterio de la autoridad para que proyectos buenos de I+D se desarrollen. Mejorar la fiscalización. Aprendemos a palo. O sea, si no nos ponen multas grandes, si es que realmente la autoridad no está presente, va a esconder la basura debajo de la alfombra. Mayor difusión, apoyo de la comunidad, permiso social. Hay que difundir lo que hacemos. Hay que difundir bien lo que hacemos. Hay que educarnos todos, las nuevas generaciones y la comunidad en general. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Branco. Vamos a continuar con el señor Ibarra. Tengo mis lentes, puedo leer. Y Rolando va a discutir sobre, bueno, nos va a platicar un poquito sobre antibióticos y su efecto. Tenemos listo. Rolando, mucho gusto. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Paradójicamente, yo vivo a 3 cuadras del hotel, pero hoy día me tocó estar en California, trabajando con el equipo del acuario, así que me ha encantado estar ahí con ustedes, pero dada la tecnología y lo que adaptamos después de la pandemia, esto se ha vuelto cada vez más habitual. Les voy a hablar brevemente de lo que estamos haciendo en términos de impacto. Yo trabajo en la ONG Monterrey Bay Aquarium Seafood Watch. Es una entidad no gubernamental que recibe fondos principalmente de filantropía, entre ellos Packard Foundation, The Walton Family, los mismos que también participan de este summit, y otras fuentes de filantropía aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y la misión del acuario o del Monterrey Bay Aquarium es inspirar la conservación del océano. Somos una entidad que trabajamos con la conservación, pero reconocemos que las actividades económicas que hacen uso del océano son importantes para el desarrollo de algunos países, pero deben hacerse de forma responsable y sustentable. Somos una ONG, o Seafood Watch particularmente, un programa que trabaja para elevar los estándares ambientales principalmente, pero no limitados a ambiental, de la acuicultura mundial. La próxima, en un segundo. Bueno, esto ya se habló un poco, y me imagino durante todo el summit, lo importante que es la acuicultura, pero más quiero hacer énfasis en 2 cosas importantes. Primero es que la acuicultura está creciendo mucho, está sobre todo en los cultivos de camarón. El salmón está creciendo harto también, pero en términos de precio, pero el camarón está creciendo mucho. En Asia, el 90% de la producción de la acuicultura está enfocada en Asia, pero hay otros países que también están adaptando la acuicultura y están haciendo de la acuicultura una actividad económica importante. Y el otro punto importante es que las Naciones Unidas y la FAO declaran la acuicultura como una fuente para la seguridad alimentaria. Pero la acuicultura, como ustedes saben, y como también lo mencionó Sandra en su presentación, tiene que lidiar con muchos temas y muchos impactos, pero uno de los principales temas para lidiar tiene que ver con el control de enfermedades. La producción en acuicultura tiende a concentrar a individuos, a hacerlos muy, muy densos, y eso trae también consigo un mayor aumento y una probabilidad de ocurrencia de enfermedades. Y una de las principales herramientas para controlar enfermedades, principalmente, enfermedades bacterianas, son el uso de químicos y particularmente el uso de antibióticos. Los pronósticos tampoco son buenos, estos son proyecciones porque no todos los países recogen los datos de producción de antibióticos. Hay pocos países que tienen los datos y hay pocos países que tienen los datos públicos, por lo tanto, estas son algunas proyecciones. También Sandra señaló que Chile es un buen usuario de antibióticos, pero la mayor concentración de uso de antibióticos se da en Asia, principalmente por lo fácil que es acceder a los antibióticos y porque naturalmente son los países que más producen acuicultura. Se han descrito más de 30 tipos distintos de antibióticos. También hay registro a través de
de los projections en algunos países de uso de antibióticos no prohibidos, por ejemplo, clorafenicol y nitrofurano, en los países de destino. Por lo tanto, a pesar de que es importante el tema ambiental, también aquí tiene que haber, hay un tema de seguridad, perdón, de food safety que es importante. Eh, Nosotros estamos trabajando desde hace algún tiempo en los impactos de los antibióticos a nivel ambiental, pero también desde el punto de vista de nivel social. ¿Cuáles son las principales motivaciones y cuáles son las implicancias de los antibióticos desde el punto de vista socioeconómico? Y el otro punto es que es muy difícil tener un telling story del uso de antibióticos. Ustedes saben toda la historia detrás del plástico, todas las campañas que hay detrás del plástico, de la polución de los océanos por el plástico, del cambio climático, típicamente el oso polar flaco que va a comer basura a los pueblos. Hay todo un marketing respecto a los impactos de los océanos, pero en el uso de químicos, y no solamente de aquellos que vienen de la acuicultura, sino también el uso, finalmente, la mayoría de todos los químicos contaminantes, metales pesados, terminan en el océano, no hay una buena historia. No hay un relato o imágenes que uno pudiera concientizar primero a la acuicultura, segundo a los usuarios del borde costero y tercero a las comunidades. Imagínense que también todos los remedios, todos los fármacos que nosotros tomamos para el corazón, para la diabetes, bueno, yo algunos usuarios de ellos, también terminan en los ríos y en los océanos, por lo tanto también hay una contaminación de productos que son biológicamente activos también. Entonces eso también debe llamar a la preocupación. Hace un par de tiempo, esto sucedió el año pasado, juntamos más de 50 expertos en diferentes temas, expertos desde el mundo de la academia, desde el mundo privado, de la FAO, la OIE, el Banco Mundial, y nos colocamos varias preguntas para establecer cuál es el impacto a distintos preguntas relacionadas con ambientales, con temas sociales, la resistencia antimicrobiana y la metodología. Solamente hoy día les voy a hablar brevemente desde el punto de vista ambiental, que es nuestro, entre comillas, negocio. Identificamos 3 potenciales puntos. La principal conclusión es que hay mucho gap de información. Se requiere más información, se requiere más ciencia e inversiones en ciencia para entender bien este fenómeno que es muy difícil, sobre todo son sistemas que son el océano es un sistema complejo, no hay muchos investigadores tampoco, por lo tanto no hay tanto conocimiento aún, pero identificamos 3 potenciales puntos donde los antibióticos causan, usados en distintas escalas, la contaminación por ciudades, la contaminación de la agricultura y la contaminación de la actividad de la acuicultura. Primero, el impacto de organismos que no son target, organismos, por ejemplo, otros peces, crustáceos, que eventualmente tienen disrupciones bacterianas producto del consumo de estos antibióticos. El segundo punto tiene que ver con la resistencia antimicrobiana, que eventualmente, obviamente, no es lo mismo el consumo de antibióticos en los fiordos de la Patagonia, donde esta probabilidad es menor debido a los alejamientos de los centros de cultivos con las actividades humanas, pero sí puede ser muy relevante, por ejemplo, en Vietnam o en China, donde la actividad humana está muy relacionada con la actividad de la acuicultura. Viven en un ambiente compartido, o lo que nosotros llamamos bajo este ambiente de One Health. Por lo tanto, no está bien establecido fehacientemente cuál es esta probabilidad. Es una probabilidad que es cierta, pero con lo que significa que, aunque no esté probada, no significa que no esté sucediendo. Y las consecuencias de que sí está sucediendo son muy relevantes para la salud del ambiente, pero sobre todo para la salud de las personas. Y el tercer punto, y probablemente el más importante desde el punto de vista ambiental, es que los antimicrobianos afectan los ciclos biogeoquímicos que suceden en los océanos, también en los ríos, que tienen que ver con los ciclos del carbono, el nitrógeno y el fósforo. Esto puede afectar el reciclaje de los nutrientes y también puede afectar inclusive el cambio climático desde el punto de vista de afectar la cadena de alimentos de bacteria plancton, de plancton a otros organismos, del mismo nitrógeno y carbono que utilizan el kale, por ejemplo, para el crecimiento. Por lo tanto, es algo bastante complejo y donde no hay mucha información.
¿Qué es lo que, como grandes conclusiones, qué es lo que hemos aprendido durante este proceso? Es que la ciencia indica que hay riesgo, el usar antibióticos existe un riesgo en el medio ambiente, en los animales y en la salud humana, un riesgo a causar estos efectos que yo le he mencionado anteriormente. Sin embargo, no hay muchas alternativas al uso de antimicrobianos. Los antimicrobianos son una herramienta costo-beneficiosa, relativamente barato, y tienen una gran efectividad respecto a parar mortalidad o en algunos casos, alguna industria evitar enfermedades de forma, porque se usan de forma preventiva, y tener una mayor rentabilidad. Entonces, a pesar de que está probado que los antimicrobianos tienen algún efecto ambiental, no existen otras alternativas desde el punto de vista de control de enfermedades. Si bien es cierto, está todo el tema de bioseguridad, pero no todos y sobre todo nosotros ponemos mucha atención en los pequeños agricultores, los pequeños farmers, no todos pueden acceder a servicios veterinarios, a buena educación, a training, por lo tanto, para ellos es mucho más fácil acceder a los antimicrobianos que a sistemas de bioseguridad consistentes. Otro tema relevante es que es muy importante la recopilación de datos para ver las tendencias y generar ciencia, y con esto también generar nuevas políticas. Existen factores socioeconómicos bien complejos, y lo que les comentaba anteriormente es que se necesita más extensión, se necesitan subvenciones a los pequeños agricultores para que puedan acceder a estos servicios de veterinario y de diagnóstico para evitar enfermedades. En muchos países hay falta de marcos regulatorios, es muy fácil acceder a los antimicrobianos, eso se pueden comprar incluso por Alibaba, por Corner Shop, en el negocio de la esquina. Hay falta más estudios ambientales. Imagínense que, al menos en Chile, hay los estudios ambientales están más bien diseñados para otros tipos de fármacos como antiparasitarios, desinfectantes, pero no hay estudios, o los antimicrobianos no tienen ningún estudio ambiental respecto a su registro. Y también se necesitan mayores estudios e inversiones para prevenir y mitigar estos impactos que yo les había mencionado anteriormente. Con esto, esto también lo presentamos, tuvimos la fortuna de presentar, de ser seleccionado para presentar en la conferencia de los océanos, ahora último en Lisboa, hablamos con mucha gente y presentamos este plan de acción que es como del papel a la acción, es un llamado a la acción respecto a tomar acciones para los farmers, para los gobiernos, para los inversores y también para los servicios de investigación. Y tratamos de toda esta información que nosotros colectamos a través de este año de trabajo en trabajar en este acrónimo que nosotros le llamamos TIMER, que es el llamado es aumentar los entrenamientos, aumentar la inversión en nuevas herramientas diagnósticas, sobre todo en vacunas para la prevención de enfermedades, en aumentar el monitoreo de las enfermedades y monitoreo también del uso de estos antimicrobianos, aumentar la evaluación o tener mayor ciencia para la evaluación de los impactos antimicrobianos, no solamente a nivel medioambiental, sino también de los impactos sociales, y restringir en cierto sentido el acceso a los antimicrobianos o el uso de los antimicrobianos para casos que sean esenciales. Con esto, nosotros estamos trabajando en varios proyectos. Uno de los proyectos que es emblemático es la reducción del uso del consumo antibiótico en el programa que nosotros llamamos CSAR, que es el GNSM Antibiotic Reduction Program, cuyo objetivo es la disminución del 50% de los antibióticos al 2025. También estamos trabajando con un foro de la APEC para escribir un manual de buenas prácticas y de traspasos de conocimiento y experiencia entre los distintos países de APEC. Este proyecto que le acabas de comentar respecto a los impactos, en proyecto que lo estamos trabajando y está finalizando con el Banco Mundial, y el próximo mes ya empezamos, en noviembre vamos a estar un mes trabajando con la acuicultura de camarón en India para hacer unos workshops en distintas locaciones para la concientización del uso antimicrobiano y hacer el uso de antimicrobianos más eficiente. Nuestra política no es eliminar el uso de antimicrobianos, sino es hacerlo mucho más eficiente, y que la gente esté concientizada, los farmers estén concientizados del impacto ambiental que pueden tener, y con ello paso a paso ir reduciendo su consumo, pero también estamos conscientes de que tampoco hay muchas herramientas para hacerlo.
Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos una página web, una sección especialmente donde están las conclusiones de estos workshops y muchos documentos también. Eso es lo que un poco les quería comentar. También para finalizar, este mes tenemos fondos privados que fueron dados por Puri en Nestlé para trabajar en investigación. Hasta el momento tenemos un estudiante de la Universidad de Davis que está trabajando en el costo-beneficio del uso de los antimicrobianos en Chile, pero puede ser usado en otros países, ¿cierto? Va a ver cómo es la toma de decisiones y cuáles son las mejores el mejor proceso de la toma de decisiones para hacer un sistema mucho más efectivo desde el punto de vista costo-beneficio de los antimicrobianos. Y este mes vamos a comenzar el trabajo con un postdoc que está financiado por Nestlé y por el Monterrey Bay Aquarium para establecer un sistema de capacidad de carga químico, que lo que quiere decir es establecer cuánto antimicrobiano puede soportar un sistema, un fiordo, una bahía, respecto a las disrupciones de estos ciclos biogeoquímicos. Con eso les quería dar las gracias por la atención y me quedo atento a sus consultas. Rolando, muchas gracias. Oye, si me permites, te quedas un ratito porque vamos a seguir con Manuel y vamos a tener unas preguntas porque creo que nos va a sobrar un poquito de tiempo. Así que, Manuel, ¿te encuentras? Sí, ¿me escuchan? No sé si me escuchen. Breve. Ante la alternativa, como una alternativa a la tala de bosque de la región, que dicho sea de paso, es una zona protegida, es una zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, pero además es el corazón de captación de agua para la Ciudad de México. Se implementó la trucha como un proyecto de alternativa para que las personas que viven ahí puedan tener un ingreso y sus hijos puedan tener un futuro, digámoslo, dentro de la misma región y evitar emigraciones. Y funcionó. La verdad es que funcionó muy bien. Hoy en día hay más de 300 granjas de trucha funcionando y ha causado un impacto bien importante desde dos puntos de vista que quiero resaltar.
primer lugar, un impacto social porque los hijos tienen una alternativa a tenerse que ir de albañiles o de alguna otra actividad fuera de sus comunidades. Además, ha representado un incremento interesante en la calidad nutricional de las familias. En estas regiones, antes del cultivo de trucha en acuacultura, jamás en la vida comían pescado. ¿Qué se refleja eso? Hoy las nuevas generaciones, porque ya tenemos hasta terceras generaciones trabajando en las granjas, tenemos personas más altas, tenemos personas mejor nutridas, y ha tenido un impacto importante. También en el nivel de escolaridad. Hoy en día las terceras generaciones están estudiando preparatoria, inclusive algunos universidad, y antes no. ¿Derivado de qué? De la estabilidad financiera que le ha proporcionado la acuacultura y las granjas familiares a estas familias para que sus hijos estudien. Sin embargo, también ha habido un impacto ambiental interesante, porque estas comunidades han entendido la relación entre tener agua de calidad y el bosque que la proporciona. Muchas de estas familias eran talamontes, vivían de la madera, fueron sacados del tala de montes para cultivar trucha. Hoy en día cuidan el bosque. Entonces tenemos un impacto ahí doble muy interesante, porque ha habido beneficios para las familias, pero también un beneficio importante para el ambiente. Claro, naturalmente no todo es hermoso, no todo es maravilloso, siempre hay problemas, sobre todo problemas un poquito de organización y un poquito de competencia malentendida que poco a poco se han ido mejorando entre las personas, porque finalmente la trucha, que es lo que más se consume, lo que más se produce, ya está posicionada en los mercados razonablemente bien. Inclusive hay ocasiones en las que no alcanza el producto. Entonces, esta acuacultura rural realmente ha generado un muy buen impacto en la región. Y bueno, a pesar del COVID y toda la distorsión que nos causó la pandemia, cierre de restaurantes, pérdida de clientes, etcétera, etcétera, es una actividad que continúa. Y quizá lo más valioso de esta actividad es que continúa prácticamente sin ningún tipo de apoyo de nada. El gobierno realmente no brinda ningún tipo de apoyo, salvo el financiamiento a un comité de sanidad que actúa como un apoyo técnico, digamos, ante enfermedades, ante aspectos de buenas prácticas, pero financiamientos o inversionistas o instituciones que quieran realmente invertir no existen. Eso hace que las granjas de trucha sean unos negocios muy sanos financieramente, aunque no se lleve muchos registros realmente de la actividad. Es decir, los productores conocen su negocio, los productores no están esperando financiamiento para funcionar, entonces son negocios rentables, ¿no? ¿Qué nos espera sobre el futuro, digamos, de los pequeños productores en esta región? En primer lugar, es esencial que sigamos produciendo, porque el impacto que causa, sobre todo ambiental, sobre todo en el agua y en las familias, no se debe de perder, porque si no vamos a generar un problema adicional. En segundo lugar, el cambio climático, en cuanto a la irregularidad de las lluvias, en cuanto a la irregularidad de la disponibilidad de agua, pues es algo que está afectando, lo vemos nosotros día a día. Hay años en que tenemos unas lluvias terriblemente malas, entonces la disponibilidad de agua es menos. Hay años donde llueve mucho, pero claro, programar la producción con esa irregularidad del agua es mucho más complicado. Y también, también nos están solicitamos o también creemos que es muy importante que no exista una sobreregulación gubernamental. A la fecha no la hay, pero finalmente creemos que es bastante importante. Y, naturalmente, pues esquemas de financiamiento, porque realmente no existe un esquema de financiamiento a pequeñas o medianas empresas que yo creo que podrían tener un gran potencial con un impacto local y regional importante para la población, pero pues estamos como limitados a los recursos que nosotros mismos generamos, de cierta manera, ¿no? En fin, pues yo creo que eso es lo que yo les quería compartir. Los pequeños valemos, somos importantes porque causamos mucho impacto en regiones donde muchas veces las grandes empresas o donde las inversiones no llegan, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, a sus órdenes para cualquier duda.
Manuel, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos? Jefe. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Pero sí, quiero continuar la conversación. Y Rolando, me gustaría platicar mucho contigo porque tuvimos mucha experiencia en lo que es antibióticos con pequeños productores, y especialmente en Vietnam, India y Tailandia, ni siquiera saben que los están usando. O sea, les dan unas jarras ahí que dice Dragon Grow Strong y se lo ponen, y es un gran problema, pero me gustaría discutir, lo podemos discutir más al rato. Franco, muchísimas gracias por la gran lección sobre mejillones y choritos aquí en Chile, y gracias a ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Listo. Ahora vamos a dividir la sala para el siguiente bloque de 2 paneles. Gracias, Bill. Gracias a todo el panel de presente y futuro de la acuicultura. Y el siguiente bloque trata sobre enfoque comercial y trazabilidad. Enfoque comercial en esta sala. Queda aquí Citlali Gómez Lepe de Comepesca moderando, y en el salón contiguo Paulina Klein de Impacto Colectivo en el panel sobre trazabilidad de productos pesqueros y acuícolas. Entonces, si les interesa el tema de trazabilidad, es aquí al lado, y si quieren un cafecito para despertar y aguantar, el café está servido en el lobby. Entonces, si pueden tomar un cafecito y regresarlo lo más rápido posible para poder empezar el panel. Pero de todas maneras no ganamos mucho tiempo. Bueno, vamos a ver cómo... Es que la tecnología no nos va a dar para juntarlos. Muy bien. ¿Café? ¿O lo traemos para acá? ¿Una jarra? ¿O una cervecita? Sí, un par de minutitos para agarrar energía y continuar, por favor.